pagos por prestaciones al personal. Las formas de pago por un servicio personal. Hay 3 y vamos a dejar de fuera lo que es a la actividad empresarial, porque no vamos a hablar de gente que se dedica a comercializar o que tiene como tal una empresa, sino quienes prestan sus servicios como personales, como profesionistas o como algún servicio en general de manera personal que se está prestando a una persona, sea física o moral. Las formas en las que se van a pagar será por salarios, por honorarios o por asimilados a salarios. Yo siempre les digo, cuando explico de manera muy general y de manera muy casual el asimilado a salario, les digo, su misma palabra lo dice, asimilado. Ahora sí que vamos a decir que es como la farmacia famosa de la botarga de un doctor gordito, muy simpático él. Es similar, el producto que se vende en este lugar es similar, pero no es igual a la medicina de patente que se conoce, ¿no? Entonces aquí también el asimilado a salario es algo similar a salario, pero no es exactamente igual que un salario. Y también les digo, siempre vamos a visualizar esta perspectiva. Existen los salarios, los honorarios y el asimilado a salarios, que podemos decir que queda intermedio entre uno y otro. Tiende a ser honorario por la manera en la que la vamos ahorita a explicar y tiende a ser salario por otra forma, pero es como un intermedio, es como algo que se queda un poquito en el limbo y que por eso de repente cuesta trabajo comprenderlo y sobre todo aplicarlo de manera correcta. Los salarios se les va a pagar a las personas que tengan una relación laboral con otra, así como lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20, perdón. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La palabra subordinado es algo que debemos de tener muy en mente, porque eso es lo que va a definir en qué momento voy a estarle pagando a una persona por salario y si puedo hacer una adecuación a asimilado a salario. Siempre y cuando nosotros estemos como de manera subordinada, no vamos a poder hacer ese salario, no debemos de simularlo como si fuera un asimilado a salario. La misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 82 nos define lo que es un salario, que es la retribución que se debe pagar que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y me voy a poner de ejemplo, que a lo mejor es una manera incorrecta de hacerlo, pero es la manera práctica que ahorita encuentro para poderlo explicar con palabras más sencillas o de un ejemplo más tradicional. Por muchos años, como varios de ustedes saben, trabajé en un despacho contable. Entonces, yo tenía una relación subordinada con quien era el propietario de este despacho. Entonces, ¿cómo se definía esa subordinación? Porque yo tenía que cumplir con un horario laboral. Yo tenía un horario de entrada y un horario de salida. Tenía que trabajar de lunes a sábado. El domingo era mi día de descanso. A final del año me pagaban mi aguinaldo, así por ejemplo en estas fechas en diciembre, por el año laborado, aparte de que de manera periódica me estaban pagando un salario. Entonces estábamos cumpliendo con esa subordinación. Yo tenía que acudir a las instalaciones del despacho, hacía uso del mobiliario que me asignaba mi patrón. Entonces estaba cumpliendo con todos esos términos de subordinación. Yo no podía trabajar donde yo quisiera, yo no podía hacer las cosas que yo quisiera de la forma que yo quisiera, yo no podía estar entrando y saliendo a la hora que a mí se me antojara, yo no podía hacer otro tipo de cosas porque estaba cumpliendo con una subordinación de un horario establecido en un establecimiento como tal. En el momento en el que yo me independizo, entonces dejo de estar teniendo una relación laboral con subordinación. Sigo manteniendo una relación de trabajo,
pero de manera independiente con mis clientes. Yo ya no trabajo, yo ya no tengo que acudir a un establecimiento en un horario establecido, ya no tengo que estar cumpliendo con estos términos que hacen una subordinación en una relación laboral. Yo ya trabajo en mis propias instalaciones, adecuo mis horarios, desarrollo mi trabajo con mi criterio propio, lo adecuo a mi mecánica de trabajo y estoy rindiendo a final de cuentas un servicio, pero ya no es subordinado, yo ya no estoy a las órdenes de otras personas. Entonces, mientras estuve como subordinado, yo estaba tributando en el título primero de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón, en el título cuarto. Aquí en el capítulo 1, artículo 94, nos dice también, nos hace referencia al tema de los salarios. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, vuelve a aparecer la palabra subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Si se fijan, ambas legislaciones tocan las palabras claves que es subordinación y relación de trabajo y lo que se refiere a las percepciones que se está recibiendo dentro de este punto de los salarios. Cuando yo renuncio a mi trabajo, pues igual me finiquitan y todos esos conceptos forman parte de una relación laboral que en su momento pues estaba siendo concluida por manera voluntaria de mi parte, ¿verdad? Obviamente también cuando existe un despido también se cubre esta parte de que te hacen una liquidación y forma, como aquí nos menciona, forma parte de la terminación de una relación laboral. Entonces, dentro de todo este círculo de conceptos que se manejan tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos define lo que es un salario y por lo tanto no podemos estar simulando un asimilado a salario porque no es algo similar, es algo real, estamos hablando de salarios. Ahora, los honorarios. Los honorarios en una definición muy, muy casual para que todos lo podamos entender es el pago o retribución económica efectuada a quien realiza de forma independiente una labor para una empresa, persona física o moral. O sea, aquí se paga, se hace una retribución económica, pero el trabajo se realiza de forma independiente. Aquí se rompe lo que es la subordinación y se habla ahora de un término que es forma independiente. Los ejemplos clásicos son los médicos y los abogados, los contadores independientes. Aquí es muy importante la palabra independencia. Hay médicos que trabajan en hospitales y están dentro de la nómina. Entonces ellos están en ese hospital, están trabajando como asalariados. En el momento en el que salen del hospital y dan su consulta de manera particular, en su consultorio particular, están prestando un servicio de manera independiente, porque ellos en su consultorio van a destinar los horarios de atención, van a tener sus propias instalaciones, mientras que cuando están dentro de un hospital, ellos están como cualquier asalariado cumpliendo con un horario laboral dentro de las instalaciones correspondientes. Lo mismo sucede con los abogados y con nosotros como contadores. También hay abogados y contadores que trabajan, por ejemplo, como en mi caso, que fue mucho tiempo, en un bufet jurídico, en un bufet contable, o que trabajan de manera, tienen su trabajo estable en alguna empresa y están prestando su servicio, pero forman parte de una nómina. En el momento en el que lo hacen, como lo estamos haciendo, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en actualizándome de manera independiente, pues entonces ya no caemos en el supuesto de una subordinación y nuestro pago se hace a través de honorarios. Por aquí Armando Pérez nos dice, buenos días, yo le trabajo a una contadora en su despacho, no tengo horario y estoy trabajando en otra empresa que cumplo el horario y estoy dado de alta. ¿Puedo asimilar
mi salario con el despacho, saludos. Acá la vamos a ver precisamente esta parte. Ahorita también con lo del home office, bueno, ya no se cumple lo mejor con el que yo tengo que acudir a algún establecimiento en específico, porque el trabajo se hace de manera virtual y desde la casa. Sin embargo, y ese también es otro tema, se supone que se debe de cubrir el mismo horario laboral de 8 horas, pero al no haber estado regulado en su momento cuando empezó esta modalidad derivado de la pandemia, hacía que quienes estaban trabajando por home office como asalariado, pues destinaban sus horarios como mejor se les antojaba, porque lo adecuaban a sus actividades dentro de la casa, las que eran mamás, pues los niños, las clases y demás. Entonces, hubo un desorden que a final de cuentas ya se está regulando y, eh, y entonces ya se están haciendo las adecuaciones. Aquí ya nos dice, pregunta si un contribuyente que tributa en el artículo 94 y sus ingresos excede de los topes señalados de la misma ley, puede volver al título 1, no, perdón, al título 4, capítulo 1. Esto ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Porque la clave, la manera en la que sí está regulado el asimilados a salarios está precisamente en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. El asimilados a salarios. No es algo que esté fuera del marco legal. O sea, el asimilados a salarios sí está contemplado dentro de la legislación. El problema con esta figura es que se hace una simulación de esta. ¿Por qué? Porque el patrón quiere quedar exento de los pagos de las prestaciones de cuotas laborales, que esa persona con la que está teniendo una relación de trabajo no cree derechos de antigüedad y este tipo de cosas. Entonces hace una simulación de que le está pagando a través de un asimilados a salarios. Es por eso que se presume que van a empezar a estar fiscalizando este tipo de modalidades, porque junto con el asimilados a salarios, y lo vamos a ver, creo que está en la última diapositiva, a mí me ha tocado ver casos de que además de ser asimilados a salarios, están manejando el outsourcing. Entonces es un súper disfraz para darle la vuelta a todas las prestaciones de seguridad social que tienen los trabajadores y todos sus derechos como trabajadores. Un caso que yo tuve en donde trabajaba, las personas que trabajaban para esta institución eran sus trabajadoras, cumplían con toda el término de subordinación porque tenían un horario que cumplir, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, están registradas bajo el régimen de asimilados a salarios. El punto es que cada que hay un periodo vacacional, se les hace como un finiquito, se les paga sus aguinaldos, se les pagan sus vacaciones, se les hace como si estuviera terminándose una relación laboral. Y como si fuera una renovación de contrato y reinician nuevamente sus operaciones el siguiente periodo y así se lo están manejando. La justificación del patrón en este caso es que decía que para qué les pagaba seguro social si ella prefería pagarles un seguro de gastos médicos mayores a todos ellos, entonces que no tenía necesidad de tener seguro social. Entonces siempre por mi parte yo siempre le estuve haciendo hincapié que la seguridad social es un derecho que se le conoce como inalienable, irrenunciable e intransferible. Ese es un derecho que tenemos todos los que en algún momento somos o fuimos trabajadores. Tenemos ese derecho a tener la seguridad social. Qué padre que nuestro patrón nos esté pagando nos esté financiando de alguna forma un seguro de gastos médicos mayores, pero eso a mí no me hace renunciar a mi derecho a tener una seguridad social y además a tener mi cotización al Infonavit y a la FORE. Entonces está violentando los derechos de estas personas. Pero de repente le hacen a los trabajadores un poco de coco wash, como le llaman,
y las personas o por necesidad o por esa estrategia que les manejan, aceptan esta modalidad de trabajo. Entonces, pues se la llevan mucho tiempo o todo el tiempo bajo la modalidad de asimilados a salarios. Obviamente, en el momento